Saludos, apreciados participantes. Hoy, 5 de marzo, es nuestro tercer encuentro síncrono, donde abordaremos un tema muy interesante, y este no es otro que el proceso de planificación y de organización de una auditoría. El examen de auditoría es algo muy delicado porque es penetrar en la estructura, en la madeja de la empresa y llegar hasta su centro neurálgico. Eso significa que en él no puede haber ningún tipo de improvisación. Y es por ello que nosotros nos debemos anticipar precisamente a la ejecución de esta actividad para evitar precisamente que emerjan situaciones indeseables que pongan en riesgo la ejecución de este proceso. De esta manera, les invito a recorrer este, este plan, este contenido que son los objetivos de la auditoría, la fase de planificación, la elaboración del programa de auditoría, la organización del equipo y las conclusiones. Esto significa que nosotros en una planificación, el objetivo principal de la auditoría precisamente, es expresar precisamente una opinión sobre si los estados financieros presentes en todos los aspectos significativos de la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo o los flujos de efectivo de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Esto podemos verlos en otros términos más comprensibles, y uno de ellos es verificar que la información financiera refleje fielmente la realidad económica de la empresa. Por otra parte, debemos evaluar si los sistemas de control interno de la empresa son adecuados para garantizar la confiabilidad, la confiabilidad de la información. Otro aspecto que representa mucha atención es es el proceso de detección, es decir, detectar los hallazgos, posibles errores o fraudes en los estados financieros. Y esto nos va a permitir entonces ofrecer una seguridad a los usuarios de los estados financieros, inversionistas, acreedores, entre otros, sobre la confiabilidad de la información procesada. Entonces, como podemos observar, es muy, es muy interesante, muy importante conocer acerca de los objetivos de la auditoría, porque el objetivo de manera concreta, de manera sucinta, de manera especial, es emitir una opinión debidamente soportada sobre los estados financieros. Y es aquí entonces, si nosotros tenemos eso como un objetivo general, necesitamos tener los objetivos específicos de la auditoría, y estos pueden variar dependiendo del tipo de auditoría. En este sentido, si la auditoría es financiera, sería evaluar la razonabilidad de los estados financieros. Si la auditoría es operativa, no es otro sino el que evaluar la eficiencia y la eficacia de las operaciones de una empresa. Y cuando nos referimos a una o se va a aplicar una auditoría de cumplimiento, es evaluar si la empresa cumple con las leyes y las regulaciones aplicables.
Y también tenemos la auditoría de los sistemas de información. Hoy en día es muy importante realizar este tipo de actividad. Lógicamente, nosotros como auditores vamos a profundizar en esos aspectos porque no todos pueden tener claves de acceso a los sistemas, a los niveles de seguridad. Y entonces es muy importante evaluar la seguridad y la eficacia de esos sistemas de información. Ahora bien, de lo que les he planteado se desprende que entonces una auditoría es un examen crítico, crítico y lógicamente sistemático, porque lo vemos como un sistema de la información financiera y de los sistemas del control interno de una empresa, cuyo objetivo es proporcionar una opinión independiente sobre la confiabilidad de la información. Fíjense que en este momento nos estamos refiriendo a la auditoría externa. Entonces, establecer objetivos claros y medibles desde el inicio de una auditoría es fundamental por varias razones. Entonces, es por ello que al definir los objetivos claros y cuantificables, se garantiza que todos los miembros del equipo de la auditoría trabajen y remen hacia un mismo fin, hacia un mismo objetivo. Esto evita precisamente las desviaciones en el recorrido estratégico que se ha planificado y eso permite asegurar que se aborden los aspectos más relevantes de la auditoría y además facilita que la medición del progreso y la evaluación de los resultados obtenidos permitan una mejor gestión del tiempo y de los recursos. Y es por ello, entonces, necesario abordar las fases del proceso de planificación, porque esos elementos son clave. Los elementos clave de la planificación, allí se desprende de la lámina, el entendimiento de la entidad, es decir, conocer la entidad, la naturaleza, conocer la naturaleza del negocio, de esa rama industrial, el sistema de control interno, que es muy importante y en todo proceso de auditoría debe estar incluido evaluarlo porque ya eso lo vimos en la presentación anterior. Es importante evaluarlo porque realmente si el sistema está bien concebido y como dice Coso, donde todos los que intervienen somos corresponsables de la co-creación, del seguimiento, la evaluación y de su fortalecimiento, entonces es importante porque él coadyuva en la evaluación de los riesgos, identificar los riesgos inherentes al control y determinar los niveles de materialidad en ese proceso de evaluación. Ahora bien, disculpen, el desarrollo de la Estrategia General de Auditoría, entonces allí está la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Entonces, considerando esos aspectos que mencionan, la planificación es la fase inicial y fundamental de una auditoría. Un proceso bien estructurado y detallado, en este sentido, garantiza que el examen se realizará de manera eficiente y efectiva. Eso significa que los elementos clave de esta etapa, bueno, el entendimiento con la entidad, que no es otra cosa que adquirir un conocimiento profundo de la entidad auditada y es esencial para evaluar los riesgos internos y lógicamente, eso va a permitir diseñar los procedimientos de auditoría adecuados. Entonces, fíjense por qué es importante el conocimiento y el entendimiento de la entidad. Esto implica, lógicamente, lleva implícito analizar la naturaleza del negocio, su industria, su estructura organizativa y sobre todo su sistema de control interno, como ya lo dijimos cuando estábamos hablando de ese contenido de la lámina. Entonces, el control interno
es de vital importancia, ya que proporciona una base para evaluar la confiabilidad de la información financiera. Por otra parte, como le dije, teníamos que evaluar los riesgos. Y una vez entendido el negocio, se desprende y se procede a identificar y evaluar. Fíjense que hay una conjunción copulativa de dos actividades, identificar y evaluar. Por lo general, los objetivos conllevan una sola acción, pero en este momento, como estamos hablando de los riesgos, entonces, si ustedes quieren, pueden decir la identificación y evaluación de los riesgos inherentes y de control. Entonces, los riesgos inherentes eh, son aquellos que surgen de la naturaleza de las operaciones de la entidad, mientras que los riesgos de control se relacionan con la eficacia del sistema de control interno diseñados para mitigar, es decir, para minimizar, no para desaparecer los riesgos inherentes, porque el riesgo siempre va a estar presente en mayor o menor grado. Ahora bien, la evaluación de estos riesgos permite al auditor determinar las áreas que requieren mayor atención y diseñar los procedimientos de auditoría más detallados. Por otra parte, tenemos la determinación del nivel de materialidad. Es muy importante este aspecto porque el nivel de materialidad es un concepto clave de la auditoría y se refiere a la magnitud de un error u omisión que evidentemente o un conjunto con otro o en conjunto, para ser más específico, con otros, podría razonablemente esperarse que influya en las decisiones económicas que los usuarios toman sobre la base de los estados financieros. Ahora bien, la determinación del nivel de materialidad es determinante y es crucial porque guía al auditor en la planificación y ejecución de la auditoría, ayudando a focalizar los procedimientos de auditoría en un área de mayor riesgo. Recuérdense que en las normas internacionales de auditoría, les recomiendo que la lean, perdón, porque allí está contenido cómo se determina la materialidad. Eh, un, un porcentaje muy acostumbrado en el sector es el 5% de la ganancia antes de la declaración de impuestos sobre la renta, y esto va a permitir que si nosotros queremos también llegar al menudeo y puede llegar hasta 7 inclusive, si queremos llegar al menudeo de una operación en un momento determinado, a ese monto le podemos calcular un porcentaje debidamente estimado para ver en una operación hasta qué punto puede aceptarse el error. Entonces, el desarrollo de la estrategia general de auditoría es una fase sumamente importante porque basándose en el entendimiento de la entidad, la evaluación de los riesgos y la determinación del nivel de materialidad, como ya lo vimos, el auditor desarrolla una estrategia general de auditoría. Por eso le estaba hablando de recorrido estratégico, porque la planificación de la ejecución de la auditoría hoy se considera estratégico. Ahora bien, esta estrategia define la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría que se llevarán a cabo. Ahora bien, la naturaleza de los procedimientos se refiere a si estos serán de carácter de prueba de control o de prueba sustantiva. Cuando es de prueba de control es a ver cómo está el control interno y podemos hacer un tipo inclusive hasta de observación. Y sustantivo es cuando vamos a hacer cálculos para reconfirmar saldo. Ahora bien, el alcance determina la extensión de los procedimientos de auditoría, mientras que la oportunidad se refiere al momento en que se llevarán a cabo estos procedimientos, esta, esta fase. Ahora bien, en este direccionamiento, la planificación de una auditoría es un proceso repetitivo, ¿ok? Iterativo, que refiere un juicio profesional por parte del auditor, un plan bien
diseñado, bien concebido, bien elaborado, no solo aumenta la eficiencia y la eficacia de la práctica del examen, sino que también reduce el riesgo en la auditoría, ¿ok? No en el riesgo de la partida, que son dos cosas completamente distintas, de que se omitan errores significativos en los estados financieros. Ahora bien, igualmente debemos tomar en consideración la documentación. La documentación, toda la planificación debe quedar debidamente documentada para facilitar la revisión y el seguimiento por parte del equipo de auditoría y, en su caso, por las autoridades reguladoras. Pero tiene que haber también flexibilidad, porque los planes de auditoría deben ser flexibles para adaptarse a las circunstancias que puedan cambiar o a las circunstancias cambiantes, ya que la nueva información que surja durante la ejecución de la auditoría tiene que ser tomada en consideración. Y por último, el proceso de comunicación, una comunicación efectiva, asertiva por demás entre los miembros del equipo de auditoría es esencial para garantizar de que todos comprendan los objetivos de la auditoría y el papel del negocio. Y es así entonces como ya vamos llegando al proceso de elaboración del programa de auditoría. Y esto es muy importante porque todo programa de auditoría es un documento detallado que tiene sus componentes clave que ya vamos a irlo desglosando a la medida que recorramos los contenidos de esta parte tan interesante. Entonces es un documento que detalla, que sirve como piedra angular, que sirve como brújula para llevar a cabo una auditoría de manera organizada y eficiente. Ahora bien, este plan establece los objetivos, alcance, procedimientos y por ende los recursos necesarios para evaluar si los sistemas, procesos y controles internos de la organización cumplen con los estándares establecidos. Entonces, podemos ver el bosquejo de un programa de auditoría para una empresa y aquí tenemos la introducción. En la introducción tiene que estar el objetivo general de la auditoría, el alcance, a qué departamentos, qué procesos se van a evaluar, el periodo que cubre la auditoría, sobre todo el equipo auditor y las normas y procedimientos aplicables. Ya habíamos hablado del entendimiento de la entidad y entonces allí vamos a tomar en consideración, como ya lo vimos, la naturaleza del negocio y producto, la estructura orgánica, funcional, organizacional, los procesos claves de producción, porque tenemos que tocarlos, lógicamente, e inclusive también dependiendo del tipo de auditoría, tenemos la auditoría de gestión. Este, También tenemos los sistemas de información que hay que evaluarlo y los controles generales internos que son los que ya nos dan la orientación para marchar con seguridad en la ejecución del proceso. Y eso es lo que nos va a ayudar a determinar qué tipo de muestra, qué tipo de examen, qué tipo de pruebas, de instrumentos vamos a utilizar para desvelar la realidad. Entonces, eso va a ayudarnos a la determinación de los riesgos residuales y a la priorización de ellos. ¿Ok? Y tenemos como cuarto punto muy interesante que son los objetivos de control y los procedimientos de auditoría. Y ahí está el ciclo de producción. Entonces, es importante que allí veamos la recepción de la materia prima, los procesos de producción, control de calidad, inventario de los productos terminados, despacho de productos y los ciclos de adquisiciones. Entonces, también cuando hablamos de los ciclos de adquisiciones, lógicamente tenemos que ir hacia lo que son los proveedores, los procesos de compra, la recepción de bienes, lógicamente, las cuentas por pagar,
Y cuando hablamos de la parte de venta, entonces estaría la gestión de los pedidos, la facturación, la cobranza, las cuentas por cobrar, que es lógicamente a lo que se refiere la auditoría uno, ¿verdad? Al efectivo y a las cuentas por cobrar. Entonces tenemos el ciclo de inventario, que está el conteo físico, su valoración, la observancia de ello y otros ciclos como los activos fijos, tenemos los gastos operativos y lógicamente no podemos dejar de lado lo que es la nómina. Y para ello debemos tener recursos necesarios y entre ellos está el personal del equipo auditor, el tiempo estimado en cada una de las fases, es decir, que debemos determinarlo, debemos mostrarlo en el cronograma de trabajo y las herramientas que vamos a utilizar, tales como los software. Entonces, así llegamos a el cronograma con una fecha de inicio y finalización, las actividades clave y los responsables, y lógicamente vamos a tener los reportes para los reportes preliminares, donde van a estar los hallazgos iniciales y lógicamente el informe final, que es el que contiene las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nos acercamos ya a analizar cada una de esas fases. Me permite retroceder un poquito y es precisamente en los procedimientos de auditoría específicos. Entonces, cuando nos referimos a ello, es cómo vamos a ejecutar, vamos a diseñar cómo vamos a ejecutar ese proceso, ese procedimiento, perdón, porque dependiendo de él, el equipo auditor va a preparar su intervención. Es como una intervención quirúrgica, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento de la operación? Entonces, aquí nosotros vamos a decir cuál es el procedimiento del examen de auditoría, cómo vamos a penetrar esa madeja y cómo vamos a llegar al centro neurálgico de ella, dependiendo lógicamente del tipo de auditoría que vayamos a practicar. Recuerden que en la actividad número uno hicimos un cuadro comparativo de los distintos tipos de auditoría. Fíjense cómo nosotros poco a poco, cuando vamos avanzando, entonces nos damos cuenta que dependiendo de lo que vayamos a realizar, lógicamente allí está lo que es el procedimiento que vamos a seguir. Y un aspecto muy importante es la viabilidad de ese proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo de los recursos necesarios, del tiempo, eh, del equipo, vamos a ver si realmente es viable o no, si él va a requerir ajustes o no, porque una cuestión es que diseñemos el programa, pero en el momento de la ejecución, recuerden cuando hablamos de la flexibilidad, él nos va a permitir ajustarnos a esa situación cambiante que nosotros podemos encontrarnos en el momento de la ejecución. Y sobre todo cuando hablamos de el tiempo que destinamos en el cronograma de trabajo, porque cada actividad va a tener un lapso de ejecución de tiempo, pero dependiendo de lo que arroje el examen que se está practicando, nosotros, como le dije, si habíamos diseñado una prueba, un cuestionario en un momento determinado para evaluar el control interno de una partida y habíamos dicho que íbamos a evaluar un 10% de la totalidad de las operaciones, pero si conseguimos precisamente que la interpretación, cuando interpretemos el cuestionario de control interno, en sus fases más clave, tiene porcentajes que son determinantes para opinar de que el control interno es débil, entonces
debemos diseñar otro tipo de prueba. Entonces, vamos a la prueba sustantiva y decimos que debemos evaluar en ese momento, entonces, la totalidad de la población. Ya no vamos a trabajar con una muestra y, lógicamente, eso va a afectar el calendario. Sin embargo, afectar el calendario no significa de que yo vaya a tener eh, un tiempo muy largo para ejecutar el proceso. Se presume que si ya nosotros conocemos la entidad y conocemos acerca del control interno, y más si son nuestros clientes, entonces nosotros sabemos más o menos cómo vamos a trabajar, e inclusive con fecha previa a la ejecución del programa, nosotros podemos solicitarle y debemos, no es que podemos, debemos solicitarle con anticipación a la empresa que prepare unos papeles de trabajo que nos van a servir de base para realizar nuestros estudios. Entonces, allí es donde nosotros debemos hacer énfasis. Bueno, una vez aclarado esos puntos, me permito avanzar y direccionarme hacia lo que es el acto conclusivo de esta actividad sumativa. Entonces ahí tenemos como una definición muy importante, ¿no? Entonces, que un programa de auditoría bien concebido, bien diseñado, bien estructurado, es esencial para garantizar la salud financiera de la empresa. Recuerden que nosotros hacemos un diagnóstico y eso nos va a llevar a diseñar, ¿verdad? Procesos que realmente garanticen la situación, la salud financiera de la empresa y operativa en un momento determinado. Entonces, por eso que se dice que un programa de auditoría bien estructurado es determinante, es fundamental para garantizar la calidad, eficiencia y el cumplimiento normativo en una empresa fabricante. Ahora bien, a través de la evaluación exhaustiva de los procesos, de los controles internos y sistemas de información, como ya lo vimos detenidamente en cada una de sus fases, se puede identificar áreas de mejora, minimizar los riesgos y por ende asegurar la confiabilidad de la información financiera. Ahora bien, la planificación detallada, la ejecución de procedimientos, la auditoría eh, y los procedimientos que realmente son adecuados y diseñados por nosotros, y la comunicación efectiva y asertiva con la gerencia son elementos considerados clave para el éxito de la ejecución del programa, del proceso. Entonces, podemos decir, ya cerrando este acto conclusivo, que un programa de auditoría aporta múltiples beneficios a una empresa, bien sea fabricante de bienes o generadora de servicios. Entre ellos se encuentran, entonces, lógicamente, mejora en los procesos decisorios, el aumento de la eficiencia operativa, la reducción de los costos, el cumplimiento de las regulaciones y la protección de los activos de la empresa, un aspecto muy importante porque eso es transversalmente y es determinante en el proceso de control, ¿no? Entonces, la implementación de un programa de auditoría regular, las empresas que auditamos pueden fortalecer su posición competitiva y, lógicamente, garantizar la sostenibilidad a largo plazo. De esta manera llegamos ya al final de esta actividad síncrona, y es de vital importancia eh, que nosotros, como auditores, realmente observemos precisamente estos tipos, estas fases, cuando estamos trabajando lo que es la planificación del programa de auditoría,
porque dependiendo de ella realmente vamos a tener éxito o no. No podemos llegar a la empresa improvisando, no podemos llegar a la empresa cambiando de manera radical, perdón, lo que ya nosotros hemos previsto. Se presume que si ya es la segunda auditoría o la tercera o ya hemos tenido actuaciones con la empresa en un momento determinado, entonces es muy importante porque ya nosotros conocemos previamente la empresa y lo primero, si ya no es la primera, es evaluar aquella serie de recomendaciones que dimos en la auditoría previa. E inclusive podemos evaluar las opiniones de la auditoría interna para ver si realmente ellos están direccionados a la búsqueda de ese fortalecimiento de los procesos de control. Vemos bien cómo está la interacción interna entre los distintos sistemas y esto nos permite realmente formarnos una opinión más firme, más sólida realmente de lo que estamos trabajando. Entonces, una vez que hemos analizado la situación previa de la empresa, una vez que conozcamos cuál es su objetivo, el objetivo de la explotación, una vez que conozcamos la estructura, porque es muy importante conocer la estructura orgánica, la estructura de la empresa. Recuerden que tenemos tres niveles: nivel estratégico, nivel táctico, nivel operativo, y dependiendo de cómo sea la estructura, vamos a saber cómo fluye la información y que realmente ella es la que nos va a permitir el diseño, como por ahí fluye la comunicación, por eso la insistencia en conocer esa parte, como por ahí fluye la comunicación, entonces nosotros debemos conocerla realmente cómo se mueve ella en la estructura y también debemos tener presente cómo están diseñados los sistemas de información gerencial, que es otra de las evaluaciones que nosotros debemos realizar, porque dependiendo de cómo se lleven los módulos, y ver la parte del cumplimiento con el marco regulatorio impuesto por el Estado a través del impuesto sobre la renta del sistema tributario o aduanero. Entonces, eso nos va a permitir realmente fortalecer nuestras opiniones. Bueno, hemos llegado así al final de este recorrido. Eh, Muy buenas tardes. Hasta pronto, nos vemos en el encuentro síncrono número 4. Va a estar muy interesante. Y bueno, cualquier duda, recuérdense que tenemos los canales de comunicación que ustedes pueden utilizar en cualquier momento. Hasta pronto. Muchas gracias. Los espero.